Mi nombre es Eliyahu ben Yosef, y yo no quería saber nada de Jesús, nada, ni su nombre, ni su historia, ni sus promesas. Desde niño me enseñaron que ese hombre era el origen de nuestro dolor, la causa de siglos de sufrimiento. En mi casa, solo su mención era motivo de silencio. Crecí creyendo que amar a Dios era odiar todo lo que sonara cristiano. A los 36 años ya era rabino en Jerusalén, respetado, temido, orgulloso. La gente se inclinaba cuando pasaba y yo confundía reverencia con amor. Creía que mi autoridad era señal del favor de Dios, cuando en realidad era solo el eco de mi propio orgullo. Mi vida giraba en torno a la ley. Cada línea del Talmud era una piedra más en el muro que levantaba dentro de mí. Lo llamaba devoción, pero era mi prisión. Discutía sobre la pureza de los ritos mientras mi corazón se secaba por dentro. Sabía cada palabra del texto, pero había olvidado cómo suena el silencio de Dios. Tenía una esposa, Miriam. Era buena, paciente, pero su ternura me irritaba. Yo quería orden, no amor, reglas, no abrazos. Ella solía esperarme despierta, con una vela encendida, mientras yo regresaba tarde de las sinagogas. Me preguntaba si estaba cansado, si necesitaba descansar, y yo le respondía con frases vacías, tan frías como las piedras del muro. Pero todo eso cambió una noche, una de esas noches en las que el aire parece más pesado, como si el cielo respirara sobre ti. El viento traía olor a piedra húmeda y cera derretida. Las lámparas temblaban frente al muro de los lamentos y las sombras danzaban como si también oraran. Miles de voces murmuraban al unísono, un coro antiguo de plegarias que se mezclaban con los ecos del pasado. Pero yo solo oía el vacío. Mis labios se movían, pero mis palabras no tenían alma. Era como si repitiera una oración en un idioma que ya no entendía. Cada frase que pronunciaba caía al suelo sin vida, como una hoja seca. Sentí un nudo en el pecho, una presión que subía hasta la garganta. Y por primera vez me atreví a pensar lo impensable. ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si nunca lo hizo? Esas preguntas fueron como fuego en mi mente. Miré a mi alrededor. Los hombres seguían meciéndose frente al muro, con sus filacterias, sus mantos, sus lágrimas, y me di cuenta de algo aterrador. Todos buscábamos al mismo Dios, pero nadie parecía encontrarlo. El viento sopló con fuerza desde el valle de Cedrón. Un sonido profundo, casi como un lamento. Una hoja descendió desde lo alto y rozó mi mejilla antes de caer a mis pies. En ese momento sentí, no sé cómo explicarlo, que no debía moverme. Era como si una voz silenciosa me ordenara, quédate. Me quedé allí, solo. Las multitudes comenzaron a irse. Los cantos se apagaron uno por uno hasta que solo quedó el susurro del viento entre las piedras. La noche se volvió más fría. Apoyé mi frente contra el muro. La piedra estaba helada, pero bajo mi piel sentí algo moverse, un leve temblor, como si el muro respirara conmigo. Cerré los ojos y entonces sucedió. No sé si fue dentro de mí o fuera, pero sentí una grieta, primero en el muro y luego en mi alma, como si todo lo que había construido durante años, mi conocimiento, mi orgullo, mi seguridad, comenzara a resquebrajarse desde adentro. En ese silencio absoluto, el corazón me golpeaba el pecho como un tambor sagrado, y en medio de la oscuridad, supe que algo estaba a punto de romperse, algo divino o algo humano. Escuché una respiración a mi lado. No era mía, era muy audible, era tranquila, constante, como si el aire mismo se hubiera vuelto persona.
Abrí los ojos y allí estaba. No sé cómo describirlo. No lo vi llegar. No escuché pasos. Simplemente estaba parado junto a mí, con la mirada fija en el muro. Su rostro era sereno, pero en sus ojos había una tristeza tan profunda que dolía mirarlo. Y sin embargo, esa tristeza tenía luz. Intenté alejarme, pero mis piernas no respondieron. Él extendió la mano, tocó la piedra y dijo: «Este muro no te separa de Dios. Tú, muro que construiste dentro de ti, eso te separa de Dios». Su voz era fuego y ternura a la vez. En ese instante entendí que algo más grande que mi razón me estaba mirando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Las lágrimas brotaron sin permiso. Y por primera vez en mi vida, no quise tener la razón. Solo quise sentir esa paz que lo rodeaba. Cuando parpadeé, ya no estaba. Pero el aire seguía ardiendo. Y mi mano, tenía una marca que antes no existía. Una línea roja, fina, como una herida sin sangre, cruzaba mi palma. Y supe que no era un sueño. Yo, el rabino que no quería saber nada de Jesús, lo había encontrado. O tal vez, él me había encontrado a mí. No supe qué hacer. Mi corazón latía muy fuerte. Entonces, en vez de regresar a casa, caminé por Jerusalén como un hombre que no sabe si está despierto o soñando. Cada esquina, cada sombra parecía susurrar una pregunta. ¿Qué hiciste con la fe que te di? Después de horas de caminar, llegué a mi casa con el corazón ardiendo. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Había en mis ojos una mezcla de temor y de esperanza, como si hubiera visto algo que no debía ver y al mismo tiempo no quisiera olvidarlo jamás. Pasaron los días y traté de callar lo que había vivido, pero cada vez que oraba, la imagen de aquel hombre junto al muro regresaba. Intenté convencerme de que había sido una alucinación provocada por el miedo y el cansancio, pero dentro de mí algo gritaba que no. Comencé a sentir una fuerza extraña, una energía que me empujaba a buscar respuestas más allá de mis libros y mis tradiciones. Una tarde, mientras enseñaba en la sinagoga, todo cambió. Hablábamos del rostro de Dios, de su presencia, de su silencio. Uno de mis alumnos, un muchacho joven con una fe más inocente que la mía, levantó la mano y me preguntó: «Rabino, ¿por qué el Eterno no se deja ver?». La pregunta cayó como una piedra en medio del aula. Yo solía tener respuestas para todo, fórmulas antiguas que repetía sin pensar, pero esa vez las palabras no salieron. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Y antes de darme cuenta, de mi boca salió algo que no estaba en los libros, algo que ni yo entendí del todo. Tal vez sí se deja ver, pero no queremos reconocerlo. El silencio que siguió fue brutal. Podías escuchar cómo el incienso crepitaba. Nadie se movía. Los ojos de mis alumnos me miraban como si acabara de pronunciar una blasfemia. Uno de ellos, el más devoto, frunció el ceño y murmuró: «Rabino, eso suena a herejía». Sonreí con ironía. No sé por qué lo hice. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo. Y le respondí: ¿herejía? Entonces, dime tú, ¿qué es más hereje? ¿Buscar al Dios que vive o repetir su nombre hasta olvidarlo? Algunos bajaron la mirada. Otros me observaron con ese gesto que mezcla respeto con temor. Yo sentí que había cruzado una línea invisible. Y lo sabía. Había dicho algo que no se debía decir. Algo que no se enseña en los templos. Que tal vez el Eterno no está lejos, sino que somos nosotros los que no queremos verlo demasiado cerca. Desde ese día, todo cambió. Las miradas que antes me seguían con admiración comenzaron a esquivarme. Los saludos se hicieron fríos. En los pasillos, los murmullos crecían. Algunos decían que el rabino Eliyahu había perdido la fe. Otros que estaba jugando con fuego. Y quizás tenían razón.
porque, en el fondo, yo mismo sentía que una chispa se había encendido dentro de mí. Algo que no podía apagar, algo que quemaba pero que también iluminaba. Y aunque intenté callarlo, esa voz, la que me había hecho responder así, empezó a seguirme a todas partes, en mis clases, en mis rezos, incluso en mis sueños. Una noche, mientras todos dormían, regresé a la sinagoga. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de mis propios pasos sobre las baldosas antiguas. Encendí una lámpara de aceite, abrí uno de los rollos del profeta Zacarías y comencé a leer. Las letras hebreas parecían brillar bajo la luz, como si tuvieran vida. Y entonces, lo vi. Una frase, una sola línea que me atravesó el alma. Verán al que traspasaron. No entendí, o tal vez no quise entender, pero en el momento en que mis ojos se detuvieron en esas palabras, sentí un golpe seco en el pecho, como si una mano invisible me hubiera tocado el corazón. El aire se me escapó. Caí de rodillas, el rollo se deslizó al suelo. Mi cuerpo temblaba. Intenté respirar, pero cada bocanada era fuego. Y entonces grité. No un grito de miedo, sino de algo más profundo, una mezcla de dolor y reconocimiento. No puede ser él, no puede ser ese hombre. Pero mi voz se quebró. Y, entre sollozos, como si algo dentro de mí se rompiera, las palabras comenzaron a salir solas. Si eres tú, ¿por qué me perseguiste con tanto silencio? ¿Por qué me dejaste ciego entre tus propios versículos? Sentí el suelo vibrar. Una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo. Era como si cada nervio se encendiera con una luz que no quemaba, pero dolía. Un fuego que no destruía, sino que revelaba. Cerré los ojos y vi un rostro lleno de heridas pero con una mirada tan limpia que me atravesó sin juicio, sin odio, solo con verdad. Caí completamente al suelo, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Apenas podía hablar, pero murmuré. Adonai, si esto eres tú, muéstrame cómo vivir después de esto. Cuando abrí los ojos, la lámpara titilaba. Una luz débil caía sobre el texto y la línea de mi palma, aquella marca que apareció la noche del muro, brillaba con un tono rojizo, como si respondiera al llamado del fuego divino. No supe cuánto tiempo estuve allí. Solo recuerdo que al volver en mí, el rollo seguía abierto y las palabras seguían ahí, inmutables, eternas, mirándome como si esperaran mi respuesta. A la mañana siguiente, la noticia corrió. No sé quién me vio, pero todos decían, el rabino Ben Yosef había sido encontrado inconsciente en el templo. Algunos dijeron que fue un ataque, otros que estaba poseído. Me encerré en casa durante días. El miedo era real. Golpeaban mi puerta, exigían que me explicara, que renunciara a mis visiones. Pero había una paz en mí que no podía negar. Empecé a escribir lo que sentía, lo que recordaba de aquella noche en el muro, y cada palabra me acercaba más a una verdad que no sabía cómo nombrar. Una noche escuché golpes en la puerta. 3 hombres con rostros duros me esperaban afuera. Eliahú, debes retractarte. Lo que dijiste está causando confusión. Si no lo haces, no podremos protegerte. Su tono era una amenaza disfrazada de preocupación. Los miré y supe que, si hablaba, mi vida cambiaría para siempre. Pero dentro de mí una voz decía, la verdad no se esconde aunque duela. No les dije nada, solo cerré la puerta y supe que la persecución había comenzado. Esa noche no dormí. El aire en mi casa era espeso, como si las paredes mismas supieran lo que había ocurrido. Miriam dormía a mi lado, o al menos lo intentaba. Yo la observaba en silencio, con el rostro bañado por la luz tenue de la vela. Pensé en despertarla, decirle lo que había visto, lo que había sentido. Pero, ¿qué palabras pueden describir algo que ni uno mismo comprende? Tomé su mano con cuidado y por un momento quise quedarme. Quise olvidar todo y seguir siendo el rabino que ella conocía. Pero dentro de mí, algo ardía con una fuerza que no podía apagar. Al amanecer, empaqué unos pocos libros, algo de ropa, y salí sin hacer ruido. Dejé una nota para mi esposa sobre la mesa. Perdóname. No me busques. El Eterno me ha llamado a un lugar que no sé dónde está. Caminé por los callejones oscuros de Jerusalén,
cubierto por un manto que ocultaba mi rostro. Las calles olían a pan recién hecho y a humo de lámparas. Nadie me detuvo, nadie me reconoció. Era como si la ciudad misma hubiera decidido dejarme ir. Crucé el valle de Cedrón y subí hacia el monte de los Olivos. El cielo comenzaba a teñirse de púrpura, y el canto de los gallos se mezclaba con el rumor lejano de la ciudad despertando. Desde allí vi Jerusalén dormida. El muro se alzaba en la distancia, inmóvil, como un testigo silencioso de todo lo que había pasado. Me arrodillé entre las piedras. El suelo estaba frío y húmedo. Por primera vez, no recé con fórmulas. No cité los salmos ni los nombres sagrados. Solo dejé que las lágrimas hablaran. Cada una era una palabra que no sabía pronunciar. Y entre sollozos dije, si eres tú, si realmente me hablaste, muéstrame el camino. No sé quién soy, ni a dónde ir, pero si eres tú, no me dejes solo. El viento sopló fuerte, levantando el polvo y las hojas secas. Cerré los ojos. Sentí una calma extraña, como si el mundo entero respirara conmigo. Y entonces, entre la bruma del amanecer, vi acercarse una silueta. Un anciano, con túnica sencilla y un bastón de madera. Me observó sin decir palabra. Luego me ofreció una cantimplora de agua. «Bebe, hijo», me dijo. «Los que buscan al Eterno no deben temer la sed». Su voz era suave, pero había en ella una autoridad que no se aprende en ningún libro. Le conté entre lágrimas lo que había visto, lo que había sentido, lo que había dejado atrás. Él me escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Y cuando terminé, solo dijo, «El Eterno a veces rompe lo que amamos, para mostrarnos que no era Él quien estaba roto». Me invitó a quedarse con él en una pequeña choza al pie del monte. Ahí pasé varios días, o quizás semanas. El tiempo perdió su forma. El anciano apenas hablaba. Me traía pan seco, agua del pozo y a veces dátiles. Yo casi no comía. Pasaba las horas sentado frente al horizonte, mirando cómo la ciudad brillaba a lo lejos. Jerusalén, tan cerca, pero ahora tan ajena. Dormía poco. El silencio dolía. Mi mente intentaba entender lo que había vivido, pero mi corazón solo quería descansar. Lloraba mucho, sin saber por qué. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo, como si me estuvieran lavando por dentro. Miriam me buscó. Lo supe después. Fue a la sinagoga, preguntó por mí, pero nadie se atrevió a decirle la verdad. Algunos decían que había perdido la razón. Otros, que me había unido a una secta. Nadie imaginó que simplemente había sido encontrado por Jesús. Cuando el anciano partió, una mañana sin aviso, dejando solo su bastón apoyado en la puerta, entendí que era hora de seguir. No volví a usar mis vestiduras de rabino. Las doblé con cuidado, las guardé en un saco, junto con mis libros, y las enterré detrás de la choza. No por desprecio, sino por respeto. Era como enterrar una parte de mí que había cumplido su tiempo. Caminé sin rumbo durante días, bajando hacia los pueblos del desierto. Llevaba poco dinero y menos certezas, pero algo dentro de mí me decía que no debía temer. Llegué a Al-Isaría, la antigua Betania, y encontré a un anciano alfarero que buscaba ayuda. Me ofreció trabajo a cambio de comida y techo. Acepté sin pensarlo. Así fue como el rabino se convirtió en aprendiz de alfarero. Mis manos, acostumbradas a los pergaminos y las plumas, aprendieron a ensuciarse de barro. El primer día me sangraron los dedos, y el maestro solo me dijo, «El barro enseña lo que el orgullo olvida». Y tenía razón. Moldear el barro me enseñó más sobre Dios que todos mis años de estudio. Aprendí que nada toma forma sin agua, que el fuego no destruye, solo purifica.
que las grietas, si se aceptan, pueden ser parte de la belleza. Viví meses así, humilde, anónimo, en silencio. Cada jarra que salía de mis manos era una oración sin palabras. A veces al terminar el día, subía a una colina cercana para ver el sol caer. En esos momentos sentía su presencia. No como un trueno, sino como un susurro que me decía, ahora me estás entendiendo. Aprendí que la fe no siempre se grita desde un púlpito. A veces se susurra en medio del dolor. Donde hay lágrimas, hay presencia. Donde hay perdón, hay milagro. Y en ese barro, en esa pobreza, encontré algo que nunca tuve en la abundancia: paz. Una tarde un niño se acercó y me preguntó, ¿es verdad que viste a alguien junto al muro? Lo miré, sin saber qué responder. Le mostré mi mano. La marca seguía ahí, más tenue, como si el tiempo lo hubiera querido borrar, pero viva todavía. Le dije, no sé si lo vi, o si él me permitió verlo con los ojos del alma. Lo único que sé es que desde esa noche no volví a tener miedo. El niño sonrió y se fue corriendo. Y en ese instante entendí que no debía buscar más pruebas. El milagro no estaba en la visión ni en la marca. Estaba en el cambio. En el hombre que fui y en el que ahora soy. He conocido a muchos en el camino. Musulmanes que buscan paz en medio de la guerra. Cristianos perseguidos por su fe. Judíos cansados de cargar con la historia del mundo. Y en todos ellos, en su dolor y su esperanza, he sentido la misma voz que me habló aquella noche. La voz que no pertenece a una religión, sino al amor que sostiene el universo. A veces regreso al muro. Me siento en el mismo lugar donde todo empezó. La ciudad ha cambiado. Las luces son más brillantes, las cámaras más pequeñas, pero el silencio sigue siendo el mismo. Coloco mi mano sobre la piedra y siento un pulso, como un corazón latiendo bajo siglos de oración. Y susurro, gracias por seguir viniendo a buscarme, incluso cuando yo no sabía buscarte. Entonces cierro los ojos y veo de nuevo aquella figura. No dice nada, solo está a mi lado, como la primera vez. Y en ese silencio, lo entiendo todo. El muro no era un lugar, era mi alma. Y aquel hombre, quien fue el mismo Jesús, fue la respuesta a una oración que nunca supe formular. Pasaron los años. El tiempo borró mis títulos, mi nombre en los registros, pero no la huella que dejó esa mirada. Un día, mientras trabajaba el barro, escuché pasos detrás de mí. Levanté la vista y era ella, Miriam. Su rostro estaba distinto, más sereno, más claro. Me miró sin reproches, sin miedo. Solo dijo, yo también lo vi. No entendí al principio, pero entonces me contó. Después de mi desaparición, había buscado respuestas. Rezó, lloró, golpeó las puertas que yo mismo había cerrado. Una noche, en el mismo muro donde todo comenzó, se arrodilló y pidió ver lo que yo había visto. Y en medio de la multitud, una mano se posó en su hombro. Una voz suave le dijo, no temas, Él está conmigo. Desde entonces su fe cambió. Ya no era la esposa del rabino, era una mujer que conocía al maestro. Vendimos la chaza. No había ya nada que guardar. Las paredes que un día nos protegieron ahora eran solo sombras de lo que fuimos. Nos mudamos a una pequeña vivienda cerca del taller del alfarero. Allí vivimos, trabajando con nuestras manos, recibiendo a quien necesitara pan o refugio. Nadie sabía quiénes habíamos sido. Solo sabían que, en esa casa, siempre había luz encendida. A veces, al caer la tarde, Miriam se sienta junto a mí, y mientras el sol se hunde detrás del monte, oramos en silencio. No pedimos milagros, solo agradecemos, porque entendimos que el mayor milagro
no fue verlo, sino reconocerlo. Hoy, si alguien me pregunta qué aprendí después de perderlo todo, solo respondo esto: que hay una fuerza que nos llama a todos, incluso a los más duros, incluso a los que creemos tener la verdad en las manos. Que la fe no se prueba, se vive. Que el amor no se explica, se entrega. Y cuando el viento sopla desde el valle y el polvo cubre las piedras, a veces cierro los ojos y creo escuchar su voz, la misma que me habló aquella noche. Eliahu, el muro ya no está. Ahora soy yo quien vive en ti. Si estás escuchando mi historia, no es casualidad. Tal vez también tú has construido un muro entre tu corazón y lo que no entiendes. Tal vez llevas años buscando respuestas entre las ruinas de tus certezas. Pero escucha bien, el muro no es el final, es el comienzo. Detrás de cada piedra hay una voz esperándote, la misma que me habló a mí, la misma que nunca deja de hablar. Y cuando la escuches, cuando sientas que alguien se sienta a tu lado en medio del silencio, no tengas miedo. No es tu mente, no es un recuerdo que vuelve. Es Él, el mismo que prometió: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Cierra los ojos, abre el corazón y deja que el muro caiga. Porque todos tenemos uno. Algunos lo levantamos con orgullo, otros con miedo, otros con heridas que nunca sanaron. Pero cuando el amor verdadero se acerca, las piedras ya no pueden sostenerse. Y en medio de las grietas se escucha una voz suave que dice: «Te he amado con amor eterno, por eso te prolongué mi misericordia». No importa cuántas veces hayas caído, ni cuán lejos creas estar, Él no viene a juzgarte. Viene a sentarse contigo, justo ahí, en el polvo, donde nadie más quiere estar. Porque la fe no es una teoría ni una doctrina, es un encuentro. La salvación no se gana con esfuerzo, se recibe con humildad. La gracia no se estudia, se abraza. Quizás como yo, pasaste años tratando de construir tu propio camino hacia el cielo, pero a veces el cielo desciende. A veces se sienta junto a ti y te llama por tu nombre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y cuando sientas esa paz que no puedes explicar, esa presencia que te rompe y te sana al mismo tiempo, no corras, no la cuestiones, solo susurra lo que un niño dijo una vez en la oscuridad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces verás cómo el muro se desmorona, cómo la piedra se vuelve carne, cómo la distancia se desvanece hasta quedar solo Él, el mismo que un día me encontró frente a un muro frío y me mostró que el verdadero templo está dentro. Porque no hay distancia que su amor no cruce, ni sombra que su luz no venza, ni muro que permanezca en pie cuando decides abrirle corazón.